Como productores, Pedro Almodóvar y su hermano ya habían mostrado enorme interés y sensibilidad hacia el tema de la memoria histórica, en aquella ocasión dando alas al trabajo de Almudena Carracedo y Robert Bajard en su documental El silencio de otros. Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. De aquella cinta podemos decir sin empacho eso tan manido de que es necesaria. Ofrecía al espectador un amplísimo abanico de las aristas en la lucha de aquellos que demandan una reparación moral de lo que es a todas luces una injusticia sin resolver en nuestro país. Y lo hacía además desde un enfoque del todo sanador. Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos. No es algo que mira al pasado, estamos peleando por el futuro. Años más tarde, Almodóvar lo aborda como director y desde la ficción en Madres Paralelas, una historia que late bajo la de 3 madres, Penélope Cruz, Milena Smith y Aitana Sánchez Gijón. Las 2 primeras unidas por un destino caprichoso, hasta cierto punto fatal, que activa el drama al que asiste el espectador. Me gusta lo verde, ¿eh? Madres Paralelas ve la luz tras años rondando al director, que encuentra en el guión de la película la forma de canalizar no solo su personal universo, sino también las pulsiones de toda una sociedad. Sí, de hecho, la primera vez que él me habló de esta historia, estábamos haciendo promoción de Todo sobre mi madre en un viaje a Nueva York y él ya me contó. Luego cambió mucho y cuando estábamos encerrados, en pleno confinamiento, en una llamada con él, por FaceTime, me contó: he sacado este guión del cajón, lo he retomado y lo estoy escribiendo pensando en ti y quiero que sea mi próxima película. Y claro, imagínate en esa situación donde ninguno sabíamos, no podíamos hacer planes, no sabíamos qué iba a pasar en el mundo. Me dio como una inyección de ilusión muy grande. Mira, tía, él es Arturo, una eminencia. Va a dirigir la excavación. Escribí primero Madre, la historia, la peripecia de las madres. Me gustaba mucho la idea de que a través de uno de los personajes apareciera la memoria histórica y la cuestión de las fosas. Y que ese elemento se convirtiera en un elemento dramático muy fuerte porque muestra el debate, el dilema moral que tiene la protagonista, en este caso el papel de Penélope Cruz, que es una mujer que la película habla y ella busca a su bisabuelo de la verdad histórica, pero que sin embargo la verdad íntima, la suya, está en entredicho. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. No, mi amor, ya está. Cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues entonces esa de tu padre. Quiere cumplir ese sueño, es una obsesión para ella, ¿no? Pues poder darle una sepultura digna a ese familiar. Al mismo tiempo que lucha para que esa verdad salga a flote, ella está mintiendo en su propia casa, mintiendo sobre su propia hija. Entonces es un dilema moral muy fuerte que tiene el personaje y que ha sido algo muy interesante a la hora de interpretarlo. ¿Pero y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Cuando leí el guión, la verdad es que me impactó mucho y agradecí mucho que Pedro se metiera en este tema. Ha hecho una película de una hondura impresionante, donde trabaja a varios niveles, pero que en definitiva pues habla de la reparación histórica y cómo a través de la reparación colectiva uno puede individualmente también pasar el testigo a sus descendientes y no sé, y hacer que sean más libres y estar más en paz. ¿Te parece a tu padre? Igual que tu padre. No sé cómo era mi padre. Era colombiano, ¿no? Venezolano. Un dealer venezolano, según mi abuela. Pero vete tú a saber. Pensé que estaba segura. Pues no. ¿Y hay alguien más a quien pueda parecerse, además del antropólogo? Porque el antropólogo tampoco les ha comparecido, ¿eh? No. Mi filmografía está llena de papeles femeninos muy potentes que pueden con todo, omnipotentes diría. En este caso yo creo que es la película donde hay más mujeres, o por lo menos la trama transcurre casi exclusivamente en el universo femenino y que el único hombre que hay, que es Israel Elejalde, sirve de apoyo para la historia, pero las protagonistas son distintas madres en distintos momentos también de su maternidad. ¿Ana? ¿Eres Ana? Sí, Yanni, soy yo. ¿Pero qué haces aquí? A pesar de que en mi filmografía hay muchas madres,
Pero para mí estas madres eran distintas. Nunca había escrito un papel sobre una madre adolescente. Leitana sí es una madre imperfecta, porque realmente renuncia a su hija para dedicarse a algo que le interesa más, que es trabajar como actriz. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Pero las contradicciones que tiene el personaje de Penélope, cuantas más contradicciones le escribía, más me interesaba el papel. Es decir, no había escrito nunca papeles de madre en estas situaciones. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Tiene rasgos de mi madre.